una persona que ha añorado ser madre y que te den esa respuesta, a ti te duele. Fuiste en ese momento una persona que yo no quería ver jamás en mi vida. Porque yo no entendía cómo era posible que yo pusiera a alguien por encima de mí. Lo estoy haciendo bien, pero lo estoy haciendo bien a mi manera. Es importante ser la madre de tus hijos, pero es importante también ser alguien para ti misma. El proceso de ser madre fue lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Me tengo que perdonar porque es que siento que si yo no me perdono, Giancarlo a mí no me va a perdonar tampoco el día que crezca y se entere. Mi expareja me dice, yo sé que ahora no lo entiendes, pero me lo vas a agradecer. Uf, eso a mí fue como una puñalada en el corazón. Ser madre es el carajo. Es el carajo. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más para ustedes, para nosotras, entre nosotras. El episodio de hoy se llama Maternidad sin filtro. Y a mi invitada de hoy la voy a presentar con una anécdota personal. ¿Estás lista? Siempre. Todavía no la van a ver en cámara hasta que yo no cuente esta historia. Cuando a ella la conozco hace muchos años, trabajamos juntas. Trabajé para ella, cuidándole sus niños, para ella, con ella, como lo quiera ver, cuidándole sus niños. Es mamá de gemelos, varoncitos, fueron la antesala para mi proceso de maternidad, de madre. Y cuando yo salí embarazada de mi primer hijo, una de las primeras personas que yo llamé para contarles lo excited que yo estaba de ser mamá, de que estaba embarazada, fue a ella. Y ella me dice, con estas palabras: yo no sé si felicitarte o quedarme callada porque realmente no entiendo por qué las personas felicitan a las mujeres cuando salen embarazadas. Y yo me quedé así como que, what the fuck, ¿qué me está diciendo ella? Y quizás ustedes se queden igual. Y hoy me las voy a desquitar, vamos a sanar heridas aquí entre nosotras. Y ya tú estás llorando ya y no hemos empezado. No, es que no me acordaba de esa frase. ¿Tú no te acordabas de eso? No me acordaba de esa frase y... ¿Por qué? Y en realidad, ahora mismo no pienso así. ¿En qué sentido? Sigo pensando que la maternidad es muy compleja, pero el don de crear otro ser humano es algo que solo tenemos nosotras, por tanto es algo que uno debe honrar como proceso. Además de que es algo que viene a cambiarnos. Y ya tú lo sabes. Muchísimo. A cambiarnos. Yo creo que vamos a llorar. A cambiarnos, a transformarnos, a movernos hacia otros lugares que uno muchas veces ni siquiera tiene claro que tiene dentro de uno, ¿no? Entonces, esa fue como mi manera de levantar una red flag para ti y decirte, ¿Tú estás preparada? vas a empezar en un proceso complejo. Así que me voy a disculpar. No. Fíjate, Me voy a disculpar porque... ya habíamos hablado de esto otra vez. Claro, pero a lo que me refiero no es disculparme por... No es lo que se dice, sino cómo se dice. Es lo que te iba a decir. No, en realidad no es cómo se dice. Tú lo dijiste bien. Lo dijiste bien. Yo lo tomé mal porque, imagínate, una persona que ha añorado ser madre y que te den esa respuesta, a ti te duele. Fuiste en ese momento una persona que yo no quería ver jamás en mi vida, te lo digo. Bueno, pero mira, aquí estamos. Pero yo creo, aquí estamos y nos seguiremos Y viendo. hemos tenido muy buenas conversaciones después de eso. Al respecto. De hecho, yo un día, antes de llegar ahí, vamos a concentrarnos en esta parte, que todo tiene su proceso. Yo pienso que de la forma en la que uno se expresa es como uno se está sintiendo por dentro. En ese momento, tú recuerdas si tú te sentías, no sé, tú estabas agobiada, destrozada, aburrida de ser madre, de la vida que llevaba. Algo así, ¿no? Porque... yo creo que un poco de todo. Sí, ¿verdad? Tiene que ser. Sí. El proceso de la maternidad para mí es muy complejo y es bien, vamos a decir, probablemente no sea la palabra exacta, pero es cruel. Es cruel con uno como ser y como mujer.
Entonces, pues requiere mucho de que uno crezca, sí o sí. Porque biológicamente, o sea, todas las mujeres estamos preparadas para ser madres, pero maternar desde la conciencia y criar hijos desde estando consciente de cuál es la responsabilidad que tú tienes una vez que tú decides ser el canal para que ese ser llegue a este mundo, al menos para mí, una vez que yo me di cuenta de eso, me agobió muchísimo, porque eso me tomó años. ¿Cuánto tiempo sientes tú que te tomó recuperarte de ese proceso de ser tú a pasar a ser mamá? Yo creo que la palabra no es recuperar, la palabra es aceptar, entender, aceptar, asumir, y también digamos que un poco empezar a mover prioridades. Yo siempre recuerdo que mi mamá cuando yo era adolescente me decía, no, porque deja que tú seas madre, porque los hijos son número uno y lo primero en tu vida tienen que ser tus hijos. Y a mí eso siempre me chocó, porque yo no entendía cómo era posible que yo pusiera a alguien por encima de mí. Ese proceso ha ido variando mucho, ¿ya? ¿Ha ido variando en qué sentido? En cómo lo veo. Okay. En el momento en el que fui madre, por obligación, porque lo requería, tuve que poner a mis hijos por delante de mí en todos sentidos. No importa si yo estaba cansada, si yo estaba enferma, si yo estaba estresada, triste, si me sentía frustrada. No tenías otra opción tampoco. No. Pero disculpa que te interrumpa, pero es que a medida que tú vas hablando se me van ocurriendo cosas. Me imagino que tuviste también un proceso mucho más difícil que la media, porque tú emigraste, llegaste aquí embarazada, gemelo, y tú no tenías familia. ¿Estabas tú sola? Estaba, sí, mi esposo, claro, quien era mi esposo en esa época, el papá de los nenes, y yo. Y bueno, alguien tenía que salir a trabajar para buscar el dinero para vivir. Entonces, sí, fue una crianza bastante solitaria. Yo recuerdo que ellos tenían como 4 o 5 meses. Básicamente yo no dormía, porque cada 3 horas teníamos que despertarnos para darle leche. ¿Ya no te acuerdas? Y cada 3 horas, pero cada 3 horas cuando terminaba de darle leche a ya le tocaba al otro, y cuando lo acostaba ya al primero le faltaba 1 hora para volver a comer. Entonces yo estaba muy cansada. O sea, porque no comen al mismo tiempo. No, eran muy pequeños, tienes que tomarte el tiempo, darle la leche, sacarle los gases. No puedes hacer eso con 2 niños a la misma vez, eran muy pequeñitos. Okay. Entonces, no me lo imagino. Era una cadena así constante, y yo me acuerdo que yo lloraba muchísimo y creo que de hecho tuve un episodio depresivo. Yo lloraba como si yo fuera una niña chiquita, y yo lo único que decía era, yo quiero a mi mamá. Fíjate lo asustada que yo estaba. Como si fuera una niña. ¿Y tú nunca pensaste, quién me habrá mandado a mí a meterme en esto? Claro. Sí. Claro. ¿Lo dijiste en altavoz alguna vez o simplemente lo pensaste? Bueno, yo creo que no tuve mucho con quien compartir ese tipo de pensamiento, y porque también en ese momento yo no tenía la fortaleza suficiente para tener esta conversación como estamos teniendo ahora y poder decirte, sigo pensando esto, o hay cosas que han cambiado en mí. En ese momento, ya sabes que nuestra sociedad asume que nosotros tenemos que ser heroínas y buenas madres por naturaleza, y que tenemos que cumplir con ciertos estándares y cánones de la sociedad y de nuestras propias madres, que nos exigen a nosotros comportarnos como ellas creen que debe ser la maternidad. Y eso pone un montón de presión en uno. Entonces muchas veces uno tiene esas ideas que son completamente normales, pero no las dices, porque sientes que te van a juzgar. Bueno, yo las he dicho en voz alta, porque me siento sin el miedo de decirlo, porque lo quiero decir y punto, porque siento la necesidad de que el que está al lado mío entienda cómo yo me siento, aunque yo sé que a la vez no lo entiende, es un trabalengua, pero he dicho muchas veces delante de mi mamá, delante de mis tíos, delante de mi esposo, ¿quién me habrá mandado a mí a meterme en esto? Y todo el mundo me dice, no digas eso, que Dios te va a castigar, que son una bendición.
Y es ahí donde voy cuando digo de que por qué la gente se enfoca tanto en el niño, ¿ya? Sí, y no se enfoca en cómo uno se siente, en cuán destrozado está uno por dentro, que es por eso que uno tiene dice esa frase, ¿no? Sí, yo creo que la maternidad, como el amor de pareja, está muy idealizado. Está muy... o sea, hay un concepto muy de Disney con respecto a cómo es la maternidad. Y la maternidad muy es romántica. Sí, romantizan mucho el hecho de qué lindo eres madre. Y sí, es un acto increíble. Para mí es el acto más valiente que yo he hecho en mi vida. Yo también. Tener hijos. Después de tirarme un paracaídas, bueno. De un avión, sí, es tener hijos. O sea, es un acto sumamente valiente y además es un acto muy personal. No importa si el padre de tus hijos está o no contigo. La travesía que tú estás pasando, por mucha empatía que él tenga, él no la va a entender porque no la está viviendo. Igual, por mucha empatía, porque tengo la suerte de que el padre de mis hijos, que es mi esposo actualmente también, tiene empatía, pero aún así hay momentos en que siento de que la empatía se le va por otro lado porque no tienes mucha empatía y todo, pero no entiendes el calibre de lo que yo estoy haciendo y de por lo que yo estoy pasando. Por eso te digo que la maternidad es un proceso muy personal y la verdad también reconozco que hay mujeres que han venido a este mundo solo con el propósito de reproducirse y ser madres, y en eso encuentran toda la felicidad y toda la plenitud, y felicidades para ellas, las admiro muchísimo porque tienden a estar mucho más en paz con la vida que llevan. ¿Y tú crees que eso nos hace a nosotras malas? Nosotras, digo, las que no pensamos igual, porque yo no encuentro en ser madre, juzguen si quieren juzgar, yo no encuentro, amo a mis hijos, los adoro con la vida y a mis hijos no les falta nada de mi parte, ¿ya? Pero para mí ser madre no es eso que tú acabas de decir, que lo encuentran, que otras mujeres lo encuentran. Es que eso es un estereotipo. Para mí ser madre tampoco es eso. Eso a ser madre no me da paz. Al contrario, me la quita. No, claro. O sea, la relación madre-hijos para mí es muy importante. A mí me ha hecho crecer mucho como persona y me ha obligado a reevaluar muchas cosas en mí y me ha puesto en lugares muy incómodos. Y justo por eso de allí viene el crecimiento, de poder estar en lugares incómodos y empezar a cuestionarme cosas sobre la maternidad o cómo quiero hacer las cosas y en qué me quiero enfocar o cómo cumplo yo con el estándar de buena madre, si me importa o no. Y la verdad es que me ha tomado mucho tiempo llegar al punto en el que estoy en paz con lo que soy, con la madre que soy. Más que nada por cómo veo mi relación, o sea, mi relación con mis hijos, mi relación actual, cómo me perciben ellos a mí y la calidad de la relación que tenemos. Entonces es como el índice de lo estoy haciendo bien, pero lo estoy haciendo bien a mi manera, no a la manera de la sociedad, de mi madre o a la manera de mis amigos, a la manera de mis tías. Y por supuesto, ya sabemos que la maternidad viene con mucho autocuestionamiento y eso es muy agotador. Yo estoy todo el tiempo cuestionándome, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, debo mejorar esto, porque siento que la mejor manera de enseñarles a mis hijos cómo ser es siéndolo yo. Exacto. Entonces tienes que autosuperarte a diario para que esas dos personitas que copian todo lo que tú haces y que entienden que lo que tú haces es lo que está bien, puedan coger una información lo más cercana posible al bien, ¿no? A lo que uno considera como bien. Entonces, es complicado, es muy agotador. ¿Qué fue lo más difícil que tú viviste en tu etapa de embarazo y postparto? El embarazo mío fue
Fue lindísimo, a pesar de que estaba recién emigrada, no tenía nada, tenía una situación económica compleja como todo emigrante que llega, además embarazada, yo no sabía que tenía gemelos, me enteré ya cuando estaba aquí. Y la verdad es que la recuerdo como algo lindo, a pesar del estrés que trajo el embarazo por sí, porque como eran gemelos, pues entonces cada vez que iba al médico a chequearme me dejaban internada y me pasé desde los 4 meses hasta que ellos nacieron literalmente de Yo te reposo. conocí embarazada, yo creo. Y estuve de reposo absoluto No te vi todo el más por tiempo. unos meses y después recuperar. Exacto. Y en realidad eso no fue lindo. Estuve, a pesar de que estábamos solos, estuve muy acompañada por mi pareja. Y había una unión que hacía como, o sea, que me fortalecía a mí, ¿no? Fluyera. Exacto. Después el hecho de no dormir y de, ¿sabes? Literalmente estar en modo supervivencia. Que ahí vamos con eso. Estuve en modo supervivencia por mucho tiempo porque era lo que se me requería. Ahora pienso en cómo me perdí momentos en los que no estuve conscientemente porque lo que yo andaba en plan, ¿qué es lo que tengo que hacer con mis hijos para garantizar que estén bien los dos, que requerían full time de mí, y comer y dormir? ¿A ti nunca te chocó en algún momento aquello de que tengo que, ¿cómo me explico? Como, ya no puedo hacer esto, que es lo que yo quiero hacer y me gusta, porque mis hijos no me dejan o porque no puedo por mis hijos? Claro, lo más difícil de la maternidad es querer ser tú. Eso es lo más difícil de la maternidad. Sí, ¿verdad? Eso es. Y poder recuperar, si la perdiste, como la perdí yo, tu autenticidad. Sí. Porque es importante ser la madre de tus hijos, Uh-huh. pero es importante también ser alguien para ti misma. Uno es muchas cosas a la misma vez. Yo nunca quise dejar de ser alguien para mí y eso era lo que siempre me ponía en, tú sabes, como en controversia con el yo de querer ser yo y de que tengo que ser madre. No, siempre tuve una pelea ahí conmigo misma de que yo no quiero dejar de ser yo y ellos me están obligando a dejar de ser yo. Exacto. Básicamente. Sí, ¿no? ¿Qué es eso? Ajá. Te obligan, Es difícil. Te obligan, o sea, la situación de tener seres humanos indefensos que dependen completamente de ti es muy agobiante. Uh-huh. Porque te ves inmersa en un mundo completamente nuevo para ti, con un montón de miedos que te vienen a la cabeza, con muchísima incertidumbre, con un cansancio terrible, con una revolución hormonal, con un dejar atrás un montón de cosas que solías hacer que formaban a lo mejor parte de tu rutina, que si hacer ejercicios, que si visitar amigas, que si tomarte un vino a las 10 de la noche porque sí. Y hay muchas cosas que empiezan a cambiar, empiezan a variar para ti. Entonces es la llegada de un ser nuevo con un cambio radical en la vida de uno. No digo que sea la experiencia de todo el mundo, hay personas que tienen la suerte de tener una familia numerosa, una red de amigos y que se involucran mucho, pero a modo general incluso esas personas van a sufrir porque la maternidad como tal es un proceso muy interno y muy de uno. Entonces uno tiene que ir redescubriéndose de nuevo. Mis hijos ya tienen 10 años y ese proceso de redescubrirme, de decir quién soy yo, hacia dónde voy, qué es lo que me gusta, y lo más importante de todo, darme cuenta de que mis hijos no pueden estar primero que yo. Si yo no estoy bien... ¿Te tomó tiempo darte cuenta de eso? O sea, no. Ahora, después de tantos años, que te diste cuenta de eso. Eso ha sido un proceso largo, ¿no? Un proceso largo que está también vinculado a mi crecimiento personal, uh-huh. No necesariamente con la maternidad, sino global, ¿no? Darme cuenta, asumirlo con valentía y poder expresarlo así. Porque como hablamos ahorita, uno piensa mucho, pero a veces no verbaliza porque tiene miedo de que los demás nos juzguen.
Y poder entender de que mis hijos no pueden ser lo primero en mi vida, lo primero tengo que ser yo, porque si yo no estoy bien, ¿cómo yo me voy a presentar ante ellos? Como te dije ahorita, yo creo que ese es mi mayor problema en este proceso de la maternidad y por eso he sufrido tanto. El primer hijo no lo sufrí porque lo quería, porque lo estaba buscando por muchos años, etcétera, toda esa historia bonita que uno se crea cuando quiere ser mamá. El segundo vino sin yo buscarlo, sin yo pensarlo y se quedó sin yo quererlo, sin yo... se quedó forzado. Y hoy lo miro y le digo, ay, porque yo no te quería en aquel momento, y le doy mil besos y mil abrazos y me arrepiento, sufrió mucho. Pero esa es una de las luchas que yo siempre he tenido conmigo misma. Que yo me he dicho a mí, mis hijos a mí no me van a hacer cambiar y yo no voy a dejar de ser yo por mis hijos. Y eso es lo que me ven mal a mí. Es que yo creo que eso es necesario. Pero es mal visto. Yo creo que eso es necesario. Yo creo que uno tiene que maternar desde, o sea, desde el propio ser, desde la conciencia que uno tiene. Yo no puedo volverme madre nada más porque yo necesito otras cosas. En el caso mío, por ejemplo, yo soy un ser creativo, yo necesito crear. En esos procesos no están involucrados mis hijos, yo necesito hacer tiempo para eso, porque no hacerlo me desequilibra mucho. Entonces mis hijos quieren una madre desequilibrada, no. Yo quiero presentarme desequilibrada. Cuando me refiero a desequilibrada me refiero a nivel de energético, ¿no? No soy una persona feliz, soy una persona frustrada, me empiezo a frustrar, me empiezo a sentir mal. Entonces, ¿cómo puedo yo darles? Y los tratas mal también. Inconscientemente sí. Sí, claro. Todos lo hacemos. Yo lo hago y me siento súper mal. Exacto. Yo, tú sabes, tengo una crianza con ellos bien respetuosa. Ellos son niños increíbles. No, tú has hecho un trabajo espectacular. No porque estemos ahora aquí grabando y demás, y porque sea una cosa de que, uy, hay que decirlo. Tú has hecho un trabajo espectacular. Porque sola, cuando digo sola, es porque sí, tenías al padre de los niños contigo y tal, pero mamá es mamá, papá es papá. Con papá todo es lindo. Mamá tiene que poner lo lindo, lo malo y por ahí para allá todo lo feo que le quieras poner por encima. Y cuando yo cuidaba a los niños, yo empecé a cuidarlos con 4 años, ¿no fue? Yo creo que tenía como 3 o 4 años cuando yo los empecé a cuidar. Sí. Ya los niños tenían un comportamiento que a mí me impresionaba. Y la forma en la que tú llegabas y te dirigías a ellos era impresionante. Y yo te pregunto, ¿tú te consideras una persona con mucha paciencia? Bueno, yo creo que eso es algo que se ejercita. Dame el librito porque a mí me hace falta. Yo creo que eso es algo que se ejercita y yo creo que eso es algo también que se desarrolla, pero gran parte de la paciencia mía viene de también sentirme más en paz conmigo misma, porque volvemos a lo mismo. Si tú no estás bien, tú no te proyectas bien. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en paz y ser una persona equilibrada con mis hijos si yo no lo soy para mí misma? Entonces es empezar a buscar el equilibrio. No todos los días tengo la misma paciencia, hay veces que la pierdo. Y entonces allí tengo que saber que hay que pedir perdón, hay que disculparse, para que los hijos reconozcan también, o sea, que no somos perfectos. Si yo no me siento bien, si yo, por ejemplo, estoy triste, y mis hijos están, no sé, mis hijos quieren hacer algo conmigo, yo no estoy en el mood, yo les explico. Yo no quiero que me vean como una superwoman. Pero ¿y cómo tú hacías eso cuando estaban más chiquitos que ellos no eran capaces de entenderlo? No, en ese tiempo había que hacer lo que había que hacer. Por eso uno también da el 300% incluso cuando no puede. A medida que han ido creciendo, he tratado de sensibilizarlos más conmigo, como yo soy un ser humano y sí, yo voy a hacer todo lo que pueda por ti, pero yo también necesito espacio, yo también necesito mis momentos, yo también necesito hacer cosas a solas, necesito mi privacidad. Esas son cosas que uno tiene que defender. Cuando tú empiezas a recuperar un poco de esa parte de ti, hay otras cosas que se empiezan a equilibrar, porque cuando tú tienes tiempo para ti, el tiempo que le vas a dedicar a tus hijos es de mucha más calidad.
Nada, el proceso de ser madre para mí es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Tengo una amiga que hace como 3 años hablamos y yo le dije, yo no encuentro realmente tanto valor a lo que es ser madre, le dije yo, ¿no? Y hace poco retomamos esa conversación porque uno va evolucionando y hay cosas que uno va cambiando y yo le dije, ¿sabes qué? Sí. Pobrecita, ella seguro se frustró también. Claro, pero en realidad yo lo quería decir de otra, o sea, lo que quería decir era que el hecho de ser madre como tal, en ese momento no me parecía tan significativo como acto, ¿no? Pero es que todo lo que conlleva el ser madre es extremadamente importante y la labor que hacemos, si la hacemos bien, que no es solamente tener un hijo o sea, dentro de nosotros por 9 meses y después lanzarlo al mundo y darle comida y cama. No, es criarlo, ¿sabes? Es criarlo desde el amor, es criarlo con conciencia, es mostrarles el mundo, es enseñarles, es darle confianza, o sea, es mucho trabajo y es súper admirable. Me estoy riendo porque ahora me viene una pregunta a la mente. Si viene alguien ahora y te dice, Liz, estoy embarazada, ¿le volverías a decir lo mismo que me dijiste de yo no sé si felicitarte o quedarme callada porque no entiendo por qué le dicen felicidades a una mujer cuando se embaraza? Tengo que volverte a mencionar, tengo que decirte lo mismo para que recapitules a ver si todavía piensas igual o cambiaste la mentalidad. Bueno. ¿Piensas igual? ¿Hay algo que todavía...? Lo que pienso es que cada persona cada mujer que decide ser madre, lo de ser felicitado o no, eso me tiene sin cuidado. Siento que es un proceso importante, que si tú lo quieres, pues yo me voy a alegrar por ti. Si tú vienes y me dices, estoy embarazada ahora, yo asumo que tú lo estás teniendo porque es algo que tú estás deseando, entonces creo que la respuesta en este momento sería, me alegra mucho por ti y va a ser un proceso hermoso, porque es hermoso aunque sea difícil. Sí. Y es muy transformativo. Cuando digo hermoso, no lo digo hermoso desde la belleza como tal, sino desde todo lo que implica. De la persona en la que tú te conviertes. Exacto. No en esa conexión que tú tienes con tu hijo, con el bebé, no solamente eso, porque eso tiene sus momentos lindos y tiene sus momentos feos. Por supuesto. Es de la persona en la que tú te conviertes. Lo lindo de esto es en quien tú pasas a ser después de ser madre. Porque para mí ser madre es lo más difícil que yo he hecho y estoy intentando ser la madre que siempre quise ser y todavía no he podido ser. No sé si me hago entender. Porque uno se idealiza que voy a ser esta madre, voy a hacer esto cuando yo tenga mis hijos, yo no voy a hacer esto, yo les voy a decir esto, les voy a decir aquello, pero en realidad cuando eres madre, todo eso se va a un precipicio y tú eres completamente lo contrario. Por eso me refiero a que estoy tratando de ser la madre que quiero ser, pero que todavía no he llegado a ello. Yo creo que hay que intentar ser la madre que uno quisiera tener. Bueno, eso es muy importante, porque yo adoro a mi mamá, pero a veces me pongo a pensar y digo, me hubiese gustado que mi mamá tuviera este nivel de empatía o que mi mamá tuviera este nivel de pensamiento. Sí, yo pienso en eso. Entonces, justo revisar qué patrones de allí no te gustan para que no los repitas tú, porque, o sea, no repetirlos con nuestros hijos, porque se aprenden de manera inconsciente y después replicamos. No te das cuenta y los repites. Correcto. Yo los vengo repitiendo desde que tengo hijos. Y después que lo hago me doy cuenta y digo, yo no quiero ser así. Bueno, ahí es cuando viene ese proceso de conciencia y de decir, espérate, pero yo no puedo, por ejemplo, comportarme de esta manera porque estoy manipulando a mis hijos. Vamos a decir, si no me das un beso, mamá no te va a querer. O sea, que tú crees que fuimos manipulados. No creo que hayamos sido manipulados, pero sí son rasgos que se pueden dar de manera inconsciente, como con esas cosas tan simples como dame un beso, por ejemplo.
Es algo que se hace desde la inconsciencia profunda. Dame un beso, si no mamá no te va a querer. Eso después se va convirtiendo en algo más. Entonces, te pongo eso como ejemplo de que hay muchos comportamientos que son tóxicos, que vienen de nuestras madres de generación en generación y que a uno le corresponde realmente para poder tener una maternidad, o sea, consciente, romper con esos patrones, pero es darse cuenta, incluso cuando uno los está haciendo, y decir, uy, no, esto no es lo que yo quiero. O sea, ¿cómo le va a afectar esto a mi hijo? Como a lo mejor a mí me dijeron no llores, que es algo que le dicen más a los hombres, a los niños que a las niñas, Sí. ¿verdad? No llores, que los hombres no lloran. De pasar de eso a decir, claro, llora. Eso es algo completamente normal. ¿Tienes miedo? Es normal sentir miedo. De pasar a no enseñar a un hijo varón a que te ayude a fregar los platos o que te ayude a poner las cosas en su lugar porque es macho. Eso a mí me lo dicen constantemente. Me lo dice mi mamá. Mi mamá me dice, el niño está muy chiquito, espera que crezca, él es macho, él no tiene que estar en la cocina ayudándote a lavar los platos. Porque yo lo pongo a él en una sillita que me ayude. Claro. Él la pasa genial. ¿Te acuerdas? Los tuyos yo también los puse conmigo en la cocina a lavar platos. Y no eran mis hijos, pero yo veía que ellos disfrutaban estar ahí mojándose, haciéndose lo que estaban lavando los platos. Y eso les inculca a ellos un sentido de que, oh, it's okay, esto yo lo puedo hacer también. Claro, pero es que ¿Qué tiene eso de malo? Es que al final lo único que estamos haciendo es invalidarlos y que las parejas que tengan se conviertan en las madres de ellos porque ellos se creen incapaces de hacer actividades básicas de la vida diaria. Total. Que cualquier ser humano necesita para sobrevivir. Porque cuando Giancarlo viva solo, él necesita saber que mamá no está. Ciertas habilidades básicas para poder decir soy un ser independiente. Entonces lo que estamos enseñándoles es a ser independientes y a ser gente, hombres de bien, con conciencia. Yo no quiero que las parejas que tengan mis hijos vengan a criarlos. Eso es lo que te iba a decir. Esa es mi responsabilidad. Exacto. Esa es mi responsabilidad. Sí, porque yo me siento, y quizás te pasó a ti también, y a mucha gente le pasa, que dice, yo tengo 3 hijos, o sea, yo tengo 3 hijos, tengo a mis 2 hijos, tengo a mi esposo, que yo siento de que he tenido que enseñarle muchas cosas que no le enseñaron en la casa. Y eso estoy segura que a ti te pasó y a todas las mujeres por ahí por allá le pasan. Y eso es lo que yo he pensado en muchas ocasiones que no quiero que pase con mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean más bien los que enseñen en vez de que lleguen a una casa, se casen con una mujer y la mujer tenga que enseñarle a hacer ciertas cosas. No, que sepa capaz de valerse por sí solo. Ya sabemos que aquí, en teoría, la que viene a hacer preguntas eres tú, pero yo tengo una pregunta importante, basado en todo esto que estás compartiendo con nosotras. El podcast ahora es mío, ¿ok? Entonces, ¿qué te obligó a ti o qué te presionó a ti a tomar una decisión para la que tú no estabas lista? ¿Cómo cuál? Tener tu segundo hijo. Mi familia, mi mamá, mi esposo y la presión de la sociedad, porque en ese momento estaba el boom de que no te podías sacar, de que ya no te podías sacar más hijos, aunque sí, yo podía ir y hacerlo, pero estaba en ese momento, estaba en ese trance. Mi esposo me dijo, no te lo saques, si tú no lo quieres, yo sé que cuando nazca lo vas a querer, pero si no lo quieres yo me voy con él y con el grande. Y mi mamá me decía de que un hijo no se podía matar, que si ya estaba ahí tenía que tenerlo, que eso es ser mala madre. La sociedad como tal me obligó a tener un hijo que en aquel momento yo no quería y me disculpo conmigo misma, que mucha gente me lo dijo. Tienes que disculpar, perdonarte a ti. Carlos me lo decía, hasta que tú no te perdones a ti por todo eso que tú sentiste en aquel momento, tú me lo dijiste también una vez. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo yo me voy a perdonar? ¿Cómo yo llego a ese proceso de perdonarme? Yo no entiendo eso, o sea, yo como que ya me sané, ya me perdoné, me tengo que perdonar porque es que siento que si yo no me perdono, Giancarlo a mí no me va a perdonar tampoco el día que crezca y se entere de que yo no quería que él llegara. Y a veces hoy veo al padre teniendo el momento ese de papá e hijo, que él le dice, tú estás aquí porque papá te trajo, tú estás aquí porque papá te salvó la vida. Le dice así porque él fue el que básicamente
No me obligó, pero psicológicamente sí lo hizo. Presionó. Me presionó. Sí, el tema del aborto y eso es algo muy complejo a nivel ético. Yo no me quiero meter allí. Sí defiendo 100% que nosotras tenemos el derecho de decidir si queremos o no ser madres. Nosotras, no nadie más. Porque somos nosotras ¿Las que vamos a cargar con eso? las que vamos a criar. Entonces, yo sé que uno pasa por momentos complejísimos y yo no creo que, que tú hayas rechazado directamente a Giancarlo. Tú rechazaste la idea de en quién te ibas a convertir tú y en lo que tú ibas a tener que hacer para poder tenerlo a él. Mi vida. No se trata de Giancarlo, no se trata del hijo, todo el mundo se centra en él. Pero nadie piensa en cómo tú vas a poder enfrentar esta tarea, porque todo el mundo piensa que como nosotros biológicamente todas estamos preparadas para reproducirnos, lo demás se da de manera natural y no funciona así. Todo el mundo se enfoca en el bebé, porque llora el bebé, la tristeza, la ansiedad del bebé, todo ese comportamiento del bebé después que nace. Y la gente no entiende que el bebé pasó por un proceso de estar en la barriga de la mamá, hubo una conexión ahí, y al nacer, al separarse, el bebé está transmitiendo o está proyectando exactamente cómo se siente la madre internamente, que nadie es capaz de percibir y ni tan siquiera la madre se da cuenta que ella se siente de esa manera. Claro. Y hoy yo me doy cuenta, porque ahorita te lo estaba diciendo, Giancarlo se está comportando diferente, ya está siendo un poquito más independiente, ya se pasa más tiempo solo, no me puede ver porque si yo le paso por delante como una mosca y ahí empiezo mamá, pero ya yo lo siento más feliz, ya se ríe, antes él no se reía, y yo creo que eso es parte de que yo me estoy sanando, ya yo me perdoné. Yo estoy haciendo ejercicios y me siento mejor, porque hasta ir a hacer ejercicio me costaba, siendo eso algo que tanto me gustaba a mí. No sabía cómo lo iba a hacer. Me costaba ir a hacer Todas ejercicio. hemos estado allí. Todas. Sufriendo por cómo me veía, sufriendo por el peso que tenía, sufriendo por mis estados de ansiedad que yo pasé. ¿Para qué contarte? Historias de ansiedad y depresión que Carlos me tuvo que ir a recoger varias veces no, 2 veces me tuvo que ir a recoger. Yo me perdía. Más de una, ya son varias. Me perdía por ahí. Y entonces ya yo siento que Giancarlo está proyectando lo que yo soy en estos momentos. Este podcast a mí me da vida. Cuando estaba embarazada de Giancarlo, me llamaron de la radio para comenzar un programa de radio. Y yo me lo pensé y me dije, sí lo voy a hacer, porque eso me gusta. Y quién sabe si me ayude. Claro. Y fui feliz mientras estuve dentro de la radio. Cuando salía de la radio, ya entraba a mi casa y me daba cuenta en el estado en el que yo estaba, volvía de nuevo a la depresión. Pero eso me ayudó muchísimo. Y el podcast está creado por eso, que me ayuda, me hace sentir feliz. Y él lo está proyectando. Es que esto es como una terapia. Es una terapia. Y hablar es una terapia. Es una terapia. Entonces, hablar, sentirse escuchado, sentirse comprendido, es importante. No siempre tenemos la suerte de tener gente alrededor que tiene la suficiente empatía para escuchar sin juzgar, que es algo No, eso es complicado. difícil. Hasta las personas más empáticas terminan también juzgando. Sobre todo con el tema de la maternidad, yo siento que se nos juzga demasiado y que nos han puesto estándares muy altos. irreales. Okay. Entonces, no digas que estás cansada, no te quejes. No digas quién me habrá mandado a mí a meterme este balacero de tener otro hijo más. Exacto, no te cuestiones nada, esta es la mayor bendición y usted vaya para adelante. Y uno en ese proceso empieza, pero ¿y qué pasa con las cosas que yo quiero hacer? ¿Y qué pasa con quién soy yo, con mi esencia? Y la sociedad te dice, olvídate de eso no es importante, lo importante ahora es que tú críes a este ser humano. Sí, es importante, pero ¿lo crío rota o lo crío feliz y plena?
porque va a depender mucho de cómo yo lo críe, lo que va a salir de allí. Es como se va a proyectar eventualmente. Exacto. Entonces, es importantísimo que para la maternidad y no para la maternidad, porque como mujeres siempre jugamos roles, muchas veces siempre estamos en segundo lugar. Sí. Siempre, si somos la madre, pues entonces estamos en segundo lugar, primero están los hijos, pero si somos la pareja, vamos a ayudar a... Uy, una historia de eso mismo que estás hablando que me viene ahora a la mente. Cuando mi primer hijo tenía 4 o 5 meses de nacido, yo me gané un viaje a Colombia. Y el padre me dice, vete, porque él no podía ir, era solamente para mí, tú no vas a perder ese viaje, tú nunca has salido del país, yo me voy a quedar con el niño. Y yo dije, qué chévere, me voy. Si yo estaba loca por escaparme de ese proceso de andar con un niño constantemente. ¿Tú sabes cuánta gente me criticó de que yo me fui y dejé a mi hijo con el padre porque yo me fui para Colombia? Por 4 días. Porque el padre síndrome es de Down. O es mejor que no sé. No tiene que confiar y no tiene... Síndrome de Down. No, sí, porque si tú lo dejaste con alguien que no puede cuidar a un niño, pero si es el padre, yo no veo ningún problema. Es que lo que pasa es que uno como mujer, como al ser madre, se siente como que cuando eres madre, sientes como que nadie es capaz de hacerlo como lo haces tú, o que nadie lo va a hacer como lo haces tú, que tú lo cuidas mejor que aquel, que tú le haces esto mejor que aquel. Hay que aprender a soltar. Y hay que aprender a soltar y hay que aprender a dejar que el otro se desarrolle y lo haga, aunque no lo va a hacer como tú, puede que lo haga hasta mejor que tú. Y si no lo hace mejor que tú, mientras no le haga daño al niño, lo está haciendo bien. Lo está haciendo a su manera. El problema es que nosotras pensamos que si no lo hacen como nosotras tenemos... No lo está haciendo bien. Y no es así, lo está haciendo bien lo que lo está haciendo a su manera. Exacto. A lo mejor tú dices, yo baño al niño a las 7 de la noche todos los días y tu esposo te dijo, no lo bañé a las 8 porque es que me compliqué. Ya, Bueno. se acabó el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. ¿En qué va a afectar eso al niño? ¿La tierra va a girar hacia el otro No, lugar? para nada. Entonces ahí vamos también a criticar a nuestra pareja, a ponerle el dedo encima, porque no cumplimos las expectativas que nosotras tenemos en nuestra cabeza de cómo se deben hacer las cosas y terminan diciéndote, pues hazlo tú. Y todo es un ciclo, terminamos entonces cansados, agobiados, porque la única que hace todo en esta casa soy yo. Claro. Pero eso es una cosa que nosotros lo hacemos inconsciente. Lo decimos inconsciente y lo hacemos inconsciente y no porque queremos hacerlo. Porque terminamos haciéndolo todo porque queremos hacerlo todo. Por eso. Porque yo me he encontrado ahí que Carlos me dice, no es que tú lo haces todo. So, si tú a mí no me llamas, yo le digo, pero ¿para qué yo te tengo que llamar si tú sabes lo que hay que hacer? Y dice, no, yo no sé qué es lo que hay que hacer y si tú no me dices ayúdame, yo no sé si tú necesitas ayuda. Yo espero que tú me llames. Si tú me llamas y me dices ayúdame, ahí voy a estar. Y es verdad, cuando me pongo Carlos, necesito que me ayudes a darle la comida a los niños. Ah, ok, le da la comida a los niños. Pero hay momentos en que yo estoy fregando, cocinando, bañando a los niños, preparando no sé qué, haciéndolo todo yo sola y él sentado viendo el televisor y yo le digo, ¿pero por qué tú no me ayudas? Tú no me has pedido ayuda. Y a veces yo me digo, es que yo no te tengo que pedir ayuda, tú tienes que estar, ¿sabes?, 100% alerta como para darte cuenta de que, yo lo hago, yo te ayudo a los niños. Y sí, pero es que ustedes las mujeres tienen que darse cuenta de que tienen que pedir ayuda. Ustedes quieren ser Mariana Graham y hacerlo todo sola. Y es verdad. Hay que dejarse de ser tan heroína. Exacto. Hay que dejarse de ser tan heroína, hay que dejarse de querer resolverlo todo, hay que dejarse ayudar y sobre todo hay que pedir ayuda cuando la necesitamos. Yo siempre te voy a hacer una pregunta, no sé qué tan preparada tú estés para la respuesta o para la pregunta, ¿ok? Me encanta. ¿Qué tú crees de, a ver cómo confesiona la pregunta? Porque sé que voy a tocar temas que quizás no tenga que tocar. Pero eso es lo mejor. Sí, pero bueno, no sé hasta qué punto le puede afectar a la otra persona la pregunta. Si la quieres responder, le respondes, si no, no. ¿Qué tú crees de, porque lo mencionaste al principio, que ahora eres madre soltera? Uh-huh. Yo no quisiera ser madre soltera. Y a veces me veo en situaciones que todas pasamos por ahí y yo digo,
me dan ganas de tirarlo todo a la mierda y ya, ¿qué me importa ser madre soltera? Porque nada es color de rosa para nadie. No, claro. Siempre hay sus momentos. Pero ¿qué tú crees de forzar o quedarte en el lugar en el que estás por no dejar a tus hijos sin el padre o por quedarte siendo madre soltera? ¿Qué tú crees de eso? Bueno, mira, te puedo decir yo desde mi experiencia personal que es mejor no estar 24/7, pero cuando estés, tener una presencia de calidad y compartir tiempo de calidad con tus hijos, que estar 24/7 en la vida de tus hijos y ser una persona amargada, frustrada, incapaz de tener empatía, de dedicarle tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi ex pareja, él es una persona que una de las cosas que vino él a este mundo es a aprender de la paternidad. Es algo que le ha costado mucho trabajo, que la ha sufrido, ¿ya? Por eso mismo, por no querer dejar de ser él para ser padre. Y lo entiendo. Cuando tienes los hijos, pues ya hay que ser padre. Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo soy padre? Pues soy un padre frustrado, soy un padre amargado, soy un padre que realmente no quiero pasar tiempo con mis hijos, o si lo hago, preferiría estar solo. Entonces, una vez que nuestra relación terminó y la convivencia con los hijos terminó, y eso puede parecer, o sea, difícil de escuchar, pero increíblemente la relación de él con los niños mejoró muchísimo y la mía con los niños también. ¿Sí? Sí, porque yo inconscientemente estaba siempre en modo árbitro entre ese padre que no se sentía bien en el ambiente familiar, no era algo que sucediera a tiempo completo, ¿sabes? Entre él y los niños. Y no digo árbitros porque hubieran peleas o situaciones desagradables, sino a nivel energético. Sí. Era como que tratando de forzar que él estuviera presente con los niños, pero que a la misma o vez que los atendiera. Exacto, y que a la misma vez hiciera cosas con ellos y creara ese bonding y trabajara en esa relación, pero que a la misma vez él se sintiera bien porque yo notaba su frustración. Okay. Entonces, al final, cuando nos separamos y él se va de la casa, poco a poco yo he sentido cómo él ha ido trabajando, pero ya no de manera forzada, en su paternidad. Pero es que ahora siente la diferencia, siente la ausencia de aquello que tenía todo el tiempo y ya no tiene. Sí, digo yo, esa es... Es verdad que no está 24/7 con los niños como estoy yo. La responsabilidad de criarlos en gran medida es mía. El día a día es mío, que es lo más complejo. Pero yo siento que en este caso, si el padre está con ellos 3 días, pero son 3 días de verdad donde se los dedica a ellos, donde tiene ganas de estar con ellos, donde les da muchísimo amor, va a ser mucho mejor que tener una persona en casa frustrada, incapaz de establecer un vínculo saludable con los niños, porque no es lo que quiere. So, a modo de conclusión, que es a lo que yo iba con la pregunta inicial, es que si tú no estás bien en el lugar donde estás, no te sientes cómoda, mucha gente se queda ahí por los hijos. Y a veces es mejor irte que quedarte. Definitivamente, también es como te vayas, ¿no? Sí, y también es que lo que no entiende la gente, que vamos siempre al inicio, es la salud de uno, la salud mental. Claro. La salud mental de uno. Y por supuesto, una ruptura siempre es complejísima, en todos los niveles. Yo soy madre soltera y por mucho tiempo, ahora tengo a mis padres viviendo conmigo, pero estuve unos cuantos meses sola, completamente sola con los niños. Y fueron difíciles. Fueron difíciles, pero fueron difíciles a nivel espiritual porque yo estaba viviendo una ruptura muy fuerte. Eso fue un antes y un después en mi vida y en mi conciencia, lo cual agradezco mucho. Le agradezco mucho a él porque eso empezó un proceso en mí bien importante, pero a la misma vez me sentía con mucha calma y empecé a dedicarme más a trabajar en mi relación con mis hijos. Entonces eso fue
fue buenísimo en todos los aspectos. Que conste que la pregunta la hago no porque yo esté pasando por eso, ¿no? Porque hay que dejarlo claro, porque la gente tiende a juzgar y piensa que uno pregunta porque está viviendo por esa... Pero tú sabes, la gente siempre va a juzgar. Claro, pero bueno, yo le hago la pregunta porque conozco de personas que piensan que es mejor quedarte donde estás en cuanto a la relación de pareja porque tienes 2 hijos y porque hay que cuidar la salud mental de tus hijos. Y yo pienso que es muy importante que sus hijos se críen con sus padres, pero si la salud de los padres no está bien, la salud de los hijos tampoco lo va a estar. O sea, move on. Como que, no sé cómo explicar, como que no seas infeliz tú por tus hijos, o sea, porque tus hijos sean felices en el momento, porque en definitiva ellos van a crecer y van a hacer su vida, y tú viviste toda tu vida siendo una infeliz porque ellos fueran felices. Un trabalengua. Yo estoy segura que ningún hijo adulto de padres divorciados va a decir, te agradezco muchísimo que haya sido infeliz para que yo tuviera a mi papá al lado o a mi mamá, ¿no? Mi mamá también se puede ir, son menos los casos. Pero tener un padre presente no significa que viva contigo en la casa. Tú puedes tener un padre en la casa viviendo contigo y ser una persona completamente ausente y llevar la paternidad de una manera miserable. Entonces, si ese vínculo no tiene calidad, da igual donde papá esté. El padre de mis hijos es mi amigo y nosotros, o sea, es un proceso. No es que te separas hoy y mañana eres mi amigo. Sí, no, pero para mí es importante la calidad de los vínculos que yo tengo con todo el mundo. Entonces, yo prefiero que lo que tengamos entre nosotros y con mis hijos sea de calidad, a que no que estés aquí y seas muy frustrado de la vida, porque requiere de mucha, pero mucha, creo yo, en mi opinión personal, y tú me dirás que requiere mucha madurez llegar a eso, llegar a que te separaste de tu pareja, el padre de tus hijos, sea la razón por la que sea, y que hoy tengan una relación de que yo entro por la puerta, como acaba de pasar, entro por la puerta como que llegué a mi casa como si nada, vamos a ver si el día de mañana no te busco una pareja pasa igual, pero bueno, toca mucha madurez llegar a eso. Y es importante porque conozco muchas personas que ya llevan tiempo separadas del padre de sus hijos y cada uno tiene una relación y se llevan como perros y gatos, y es importante que se lleven bien porque las parejas eso sí es importante para los hijos. O sea, ese tipo de vínculos es el que uno tiene que cuidar por los hijos. ¿Qué importa que tú te sientes en la misma mesa a comer con el padre de tus hijos y la pareja, y él con la tuya y contigo, y que tus hijos ¿qué tiene eso de malo? No, a ver, es difícil, porque a mí yo creo que a mí me va a costar trabajo el día que pase, si pasa. Eso es un proceso larguísimo y pero yo quiero llegar ahí, o sea, yo quiero que si eso me pasa, yo poder llegar a tener la madurez suficiente de poder hacer eso, claro, sin resentimiento. Pero voy a lo mismo, lleva paciencia el proceso, porque cuando tú rompes con un vínculo de esa magnitud, con una persona con la que tú tienes hijos y tú sabes que tú vas a estar conectado de por vida con esa persona, sabes, requiere mucho trabajo interno, requiere mucha valentía, requiere mucho perdón, requiere mucha aceptación, requiere muchas cosas que no es de hoy para mañana. Siempre va a haber uno de los dos que va a estar más dañado que el otro, y hay que tenerse mucha paciencia. Como mismo te digo con la maternidad, tienes que serte paciente, tienes que quererte, tienes que perdonarte, tienes que darte la palmadita si no te la da nadie, te la tienes que dar tú mismo. Entonces lo mismo pasa con las relaciones. Es difícil, tú sabes que es difícil, pero mañana va a ser otro día y mañana voy a seguir trabajando en lo que quiero lograr, en cómo quiero que sea este vínculo con mis hijos, con mi ex, con mi hermana, con quien sea, para que sea lo más saludable posible. Por eso, allí sí tenemos que ponernos fuertes y trabajar de verdad y dejar el ego a un lado,
porque ese es el tipo de vínculos y de relaciones de calidad que tus hijos te van a agradecer mañana. Exacto. De decir, ¿sabes qué? Mis padres se divorciaron cuando nosotros teníamos 10 años, pero ellos se llevan... No lo noté. O sea, es como que ellos digan, no lo noté. No me di cuenta porque... Estuvieron siempre ahí los dos. Estuvieron siempre, se querían entre ellos, tenían, ¿sabes? Una relación Y tú sabes que me viene a la mente, que he escuchado muchas veces que la gente dice, ¿verdad que poco valor te das? ¿Cómo tú vas a permitir que el padre de tus hijos, después de lo que te hizo, después de lo que tú le hiciste, esté metido en tu casa? O sea, hello, no se trata de Bueno, es que... no se trata de ti, se trata de ellos. Tú te moviste a otra posición para tú ser feliz, pero de cierta forma tienes también que pensar en los hijos, que ellos Claro. todavía necesitan ser felices. Definitivamente, si no existieran hijos por el medio, probablemente yo no me hubiera visto Obvio. forzada a trabajar tanto en el vínculo. Obvio. Sencillamente me hubiera alejado y me y hubiera ya. dicho ya. Pero eso iba a traer como consecuencia que yo no creciera en muchos aspectos que he crecido por verme obligada a trabajar en algo que no quería trabajar porque era doloroso para mí. Y decir, ok, esto está pasando ahora, pero como quiero que sea en el futuro. Otra parte de tu cerebro maduro. Mi amor, no, eso fue un antes y un después. Y yo recuerdo claramente que cuando nos separamos, eso lo tengo grabado así, mi expareja me dice, yo sé que ahora no lo entiendes, pero me lo vas a agradecer. Uf, eso a mí fue como una puñalada en el corazón. ¿Pero qué? ¿La separación o llevarse? La separación. No, La separación. Yo decía, no, yo no le encontré ningún sentido. Claro que no, uno no le encuentra sentido. Me ha tomado años llegar al punto en el que dije, Dios mío, tenía toda la razón. Gracias, porque hoy soy lo que soy, gracias A esa separación. situación, a esa separación, a decirme, anda sola. Todo tiene un antes y un después. Tú definitivamente eres una persona completamente diferente. Te lo digo yo que te vi antes y te vi después. Me viste hace 4 años porque no Hace vimos. 4 años es la última vez que nos vimos. Eres una persona completamente diferente. Estás más calmada. Él es una persona genial, ¿ok? No es que estamos hablando de una persona que tú lo ves y dices, no, él es una persona genial, pero tú estás más calmada, más... segura de mí, más en mí. Yo Puede estoy ser, más en mí. exacto. Antes estabas como que más agitada todo el tiempo, quizás porque lo que me mencionaste, estabas luchando con ser el árbitro dentro del hogar, que eso Claro. no nadie lo notaba. No, son... Yo nunca lo... Y yo estuve dentro de la casa. No, claro. Yo esos nunca son- lo noté. Ni siquiera yo. No. Yo no estaba consciente de eso. Ah, mira qué bien. Yo concienticé después. Cuando él se fue de aquí, que yo decía, me siento mal por la ruptura, pero a la misma vez me siento tranquila, calmada, relajada, como que la energía en la casa Sí, cambió. claro, Allí y se refleja en ti, te digo. empecé yo a concientizar de que, porque miran la posición en la que yo estaba y ahora estoy relajada, estoy sola con mis hijos. Escuchas más y piensas más para hablar. Cada vez. Sí, es verdad, es lo que yo te veo diferente, que siento como que escuchas más, porque antes cada vez que hablábamos, tú hablas mucho, o en aquel momento hablabas mucho, y yo también, que soy de hablar demasiado, yo siempre le decía a Carlos, Liz y yo no terminamos nunca de hablar, porque estamos hablando y ella me habla y yo le hablo, y siempre estamos así, mira. Es que tú sabes que uno aprende más cuando escucha que cuando habla. Claro. Y encima, sí, me lo he propuesto con intención, escuchar más y hablar menos, y cuando voy a hablar que sea con más intención lo que voy a decir, que no sea hablar por hablar, que sea algo que realmente sea nutritivo. Y yo te voy a decir, voy a terminar el podcast por donde empecé. Ok. Si llegaste hasta aquí, entiendes todo. No te sientas mal por lo que me dijiste en aquel momento, ni por cómo yo me sentí. Te perdono, me perdoné, te entiendo, porque pasé por lo mismo. Yo creo que o sea, llegó un momento en que yo me sentí tan, qué sé yo, que la única persona que me vino a la mente fuiste tú. Por eso te mandé el audio y te dije, yo necesito decirte que yo te perdono y que me disculpes por no haberte entendido, aunque tú no creas que, porque tú no sabías nada de cómo yo me sentí, No, ni nada. no. Y yo en mi mente decía, ay, tengo que pedirle disculpas a Liz, porque yo dije, quizás yo me comporté rara o algo y ella no entiende por qué. Yo no me di cuenta de ¿No nada. te de diste eso. cuenta? Fue un Yo sé. proceso tuyo y yo andaba en mi vida, en mi mundo, y yo no me di cuenta de eso. Pero aprendí mucho y eso me puso alerta y llegué a entender por qué tú me dijiste eso. Y nada. Nos toca darnos un abrazo. All good, no hay nada, no hay heridas, no hay nada. Yo
te entiendo a la perfección, ser madre del carajo, o sea, por eso este episodio se llama maternidad sin filtro. Ser madre es del carajo. Es del carajo. Definitivamente. Y si quieres ser madre, no te digo que no lo seas, No. simplemente que sepas de que es del carajo. No sé qué estará pensando tu mamá que está leyendo esto ahí en la cocina. Y como ven, un set completamente diferente. Estoy a casa de Liz, audio extra, o sea, ruido alrededor, no importa, una cosa completamente natural. Orgánica, porque eso es lo que yo quiero transmitir. Y que no sea nada ficticio, que sean conversaciones reales y que te sientas tú que estás detrás de la cámara tan cómoda como me siento yo hablando de este tema y tú escuchándonos a nosotros. Y nada, Liz, gracias por el tiempo. Yo espero que... Un placer, bienvenida. Cada vez que quieras venir a hablar de todas las cosas que nos ponen incómodas. Vamos a entonces hacer un episodio. Me puse súper feliz de volver a ver bueno, son dos, solamente había uno. Imagínense ustedes, con 3 añitos fue que yo lo comencé y me fui cuando tenían 6 yo creo. 5 o 6 años, y vamos a cumplir 6. Mira cómo han cambiado. Ah, sí, pero nada, señores, muchas gracias si llegaste hasta aquí, gracias por vernos hasta el final, como siempre digo, comparte, no sabes a quién le pueda servir escuchar todas estas cosas que nosotros hablamos, que quizás sea una locura para unos, pero para otros les puede servir, porque mi proceso, su proceso puede ser también el proceso de otra persona que está del otro lado. Comparte, dale like al videíto, enciende la campanita, todavía me siento rara diciendo esas cosas, pero por favor no dejes de hacerlo, a ver si llegamos a la placa famosa esa. Gracias por estar aquí y recuerda que todos los lunes a las 7 p.m. nos estaremos viendo entre nosotras. Thank you, Liz.